Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros. Primeramente les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que oiga y vea estas pequeñas reflexiones que estamos transmitiendo por esta página. ¿Por qué estamos haciendo esta labor? Porque hoy en día, en este tiempo, hay muchísima necesidad del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, en dos corrientes muy fuertes. La primera, hay mucho llanto, hay mucho dolor sobre la faz de la tierra, y día con día podríamos olvidar por un momento o por un segundo podemos olvidar que hay un Creador, que hay una salida a todo lo que sucede a nuestro alrededor, que hay una puerta de auxilio, que hay una puerta de salvación en el mundo que está plagado, que está lleno de mentira. Hay una necesidad muy grande de volver a dirigir al mundo hacia nuestro Señor Jesucristo, pero no será hecho por nuestras propias fuerzas, no será hecho a nuestra voluntad. Hoy nuestra reflexión lleva el nombre, está titulada Aprendiendo a orar. Hemos sentido la necesidad en el corazón de titularla así por muchos motivos y varias razones, porque en el mundo hay corrientes doctrinales que te enseñan distintos tipos de oración, pero la oración genuina, la oración conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, solamente hay una. La verdadera oración hecha conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, solamente hay una. Y entraremos en una serie de videos para que volvamos a aprender esta forma genuina y original de orar. Por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, podríamos olvidarnos de que existe Dios. Tal vez estás atravesando un momento difícil, tal vez estás atravesando un momento de crisis, o tal vez tienes a un ser querido enfermo, o tal vez tienes muchos problemas y no encuentras la salida. Pero hoy te presentamos la forma correcta de orar. Hay una corriente doctrinal proveniente del G12, el Evangelio de la Prosperidad, que se ha encargado de arrastrar a muchísimos en un mal camino. ¿De qué manera? Haciéndolos arrogantes en sus oraciones, haciéndolos
orgullosos en sus oraciones, llevándolos a pensar que como criaturas tienen la autoridad delante de Dios para presentarse delante de Él de una manera totalmente equivocada, y la cual es presentarse delante de Dios mandando, ordenando y queriendo hacer que Dios haga nuestra voluntad, siendo que el mismísimo Creador del cielo y de la tierra, en los días de su carne, Él nos puso el ejemplo, ofreciendo ruegos y súplicas. El mismísimo Rey David, en los Salmos, él dejó escrito de qué manera debemos de presentarnos delante de Dios. Pero hoy empezaremos esta serie de videos, no sé cuánto tiempo nos lleve hacerlo y realizarlo, porque es muy grande esta necesidad que hay hoy en día. Y vamos a iniciar nuestra reflexión allá en la cita de Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El mismísimo Creador del cielo y de la tierra, en su humanidad, nos puso el ejemplo de cómo presentarnos delante de Él. Porque muchísimos hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Gritan, bailan, hacen grandes procesiones en público, como los fariseos. Y esa es una oración que Dios no oye, que nuestro Señor Jesucristo aparta sus oídos. Oraciones hechas de esa manera no llegan a la presencia de Dios. Cual sea tu necesidad, cual sea el momento que estés atravesando, hoy, de este lado de México, siendo las 11 de la noche con 14 minutos, te invitamos a leer las Escrituras. Por más fuerte que sea la necesidad, por más delicado que sea el momento que estás atravesando, como en videos anteriores que hemos tenido, uno de los pasos que debemos de llevar en nuestras oraciones debe de ser con seguridad, con fe, porque así agradamos a Dios. Pero hoy vamos a aprender de qué manera hacerlo, en qué momento
En cualquier momento es correcto orar. En cualquier momento es precioso para orar. Pero el mismísimo Señor Jesucristo, cuando anduvo en el pueblo de Israel, Él llevó una vida de oración que nunca nadie sobre la faz de la tierra ha podido llevar. Tal vez porque lo sienten como una carga, tal vez porque lo sienten que es demasiado. En este tiempo eso se ha ido perdiendo. Eso ha ido quedando atrás. Pero si hoy nuestro Señor Jesucristo nos da esta oportunidad de tener estos tiempos difíciles sobre la faz de la tierra, te animaremos a orar para que en todo lo que tú hagas, para que en todo lo que tú lleves a cabo, tu oración sea oída, tu oración llegue delante de Dios. Siempre es muy importante que antes de cualquier cosa que tú hagas, al iniciar el día o al acabar el día o cuando tengas algún momento, dedícalo a la oración. Dedicarlo a la oración. Y nos vamos ahí a Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, verso 35. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: cuando llegó la noche, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nuestro Señor Jesucristo nunca nos puso otro ejemplo más que en los momentos solitarios para orar. Y muy de mañana, porque a veces, por tantas preocupaciones que tenemos, a veces por tantos detalles que vivimos a diario, nos olvidamos de orar. Y el dejar de orar a nosotros como cristianos nos desconecta de la vida, nos desconecta de la fuente de la vida, nos desconecta de nuestro Señor Jesucristo. Porque poco a poco al pecado lo vamos abrazando cada vez más. Cada vez más vamos abriéndole la puerta al pecado. Porque si no oramos, viejos hábitos vamos a ir dándole lugar. Pastores, predicadores, ministros en las iglesias, debemos de llevar una vida de oración. Porque cuánta necesidad hay sobre el mundo en este tiempo. Y como predicadores no nos podemos dar el lujo de, aunque sea un día, no orar. Si los que están en tu entorno, los que están a tu alrededor, no lo hacen, pero tú debes de hacerlo. En la mañana, antes de empezar tus actividades, aparta un momento para presentarte delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo
como lo hacía el Salvador en los días de su carne, levantándose muy de mañana. Pero si en vez de culminar la noche orando, en vez de culminar la noche en comunión con el Salvador, dedicas tiempo para otras cosas, ¿cómo se va a ser apartado de ti el pecado? ¿Cómo va a ser apartado de ti el anhelo por las cosas del mundo? ¿De qué manera? No la hay. No hay otro medio por el cual vayas diciéndole no a las cosas del mundo. Porque todo estudiante, todo profesionista para este tiempo, los que culminan su carrera es porque dedicaron tiempo a su profesión. Todo el que estudia, todo el que corona algún trabajo, todo aquel que lleva alguna labor en algún momento, es porque le dedica tiempo. Y el cristiano debe de dedicar suficiente tiempo a la oración, mañana, tarde y noche. A veces nos dormimos tarde y a veces en cosas no necesarias para la salud espiritual. A veces en cosas que no edifican, que al contrario nos dañan. Cosas que al contrario afectan nuestro crecimiento espiritual. Si queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo, como veíamos ayer en nuestra reflexión, que se tituló Afirmando nuestra fe, pero no se puede afirmar nuestra fe si no dedicamos tiempo a la oración. De nada te sirve presentarte como cristiano en el mundo si en privado, en tu vida privada delante de Dios, no oras. ¿De qué te sirve guiarte por las solas apariencias? Nuestro Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a orar a un lugar desierto. Y ahí oraba. Por tantas ocupaciones en nuestro diario vivir, las cosas espirituales las dejamos a un lado, siendo que debe de ser lo primordial en nuestro día, siendo que debe de ser lo primordial que nosotros debemos de llevar por delante a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera vamos a querer el favor de Dios si lo dejamos a lo último, solamente cuando vemos la necesidad, solamente cuando está el problema encima de nosotros o con alguno de nuestros familiares, o cuando sentimos no poder? En esos momentos es cuando acudimos al Creador, porque inconscientemente o conscientemente sabemos que es Dios la única salida a nuestros problemas, que es Dios el que nos va a dar la fortaleza cuando estamos débiles. No es por tu fortaleza que estás concluyendo este día, no es por tu fuerza que sacas adelante a tu familia, no es por tu entendimiento, predicador, que cuando te paras en los altares el pueblo se conmueve. No, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo.
lamentablemente el Evangelio lo han tomado de distintas maneras, no de la forma correcta como debe de ser. Hay una corriente de este Evangelio de la prosperidad, la cual la forman mujeres, incitando al pueblo cristiano femenino a rebelarse a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, conforme en la vida matrimonial, en la vida de casa, en la vida en la iglesia. Pero todo esto, todos los que se van desviando a las cosas fáciles, que le gusta a los oídos, que le gusta la carne, solamente es por falta de una cosa, por falta de oración. Por falta de oración es que el mundo está como está. En el internet hay muchísimas cosas para todos, absolutamente para todos. El problema no es la tecnología, porque por este medio muchísimas cosas aprendemos, pero también este medio, la tecnología, ha sido perdición para muchos, porque a veces cuánto tiempo dedicamos a ver cosas innecesarias en el mundo del internet, en vez de agarrar nuestra Biblia y ponernos a aprender más cosas de Dios. Si en nuestras oraciones nosotros clamamos a nuestro Señor Jesucristo, como dice el Salmos 43:3, envía tu luz y tu verdad. Pero hoy, si lo has olvidado, hoy te hacemos la invitación a que vuelvas a esta senda de la oración, que vuelvas a orar, que vuelvas a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando aún sea oscuro, si en la madrugada te levantas, no hagas lo primero que muchos hacen, de que luego tomar el celular. Si te despiertas por la madrugada, es porque Dios en algún momento quiere hablarte. Es porque Dios en algún momento tiene un mensaje para ti. Hoy, en los momentos a solas, es donde debemos nosotros orar. Dice allá el Salmos capítulo 5, verso 3. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: Oh Jesús, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana. Si al iniciar nuestro día presentamos delante de nuestro Señor Jesucristo nuestro amanecer, nuestro caminar, en ese momento ya habremos vencido en ese día. Porque si depositamos nuestro amanecer, el tiempo que Dios nos da para que su propósito de Él se cumpla en nosotros, ya habremos ganado la batalla de ese día sin pelear. Pero por las carreras y la vida agitada nos olvidamos de orar. Esposos, esposas, cuando inicies tu día, inícialo en oración.
pero muy de mañana, muy temprano, para que no pelees tú ese día, para que todo lo que suceda en ese día sea hecho conforme a la voluntad de Dios, como dice el Salmos: oh Jesús, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muy de mañana no es a las 7 de la mañana, no es a las 8 de la mañana. Aun cuando no raya el alba, cuando todo está oscuro y todo está en calma, esos son los momentos perfectos y preciosos para entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dedicar tiempo en la oración se fortalece nuestro espíritu, se fortalece nuestra voluntad, porque así estaremos despiertos y vigilantes a las acechanzas del enemigo, que día con día va a estar atacando, que día con día van a estar ahí para hacernos caer. Pero si nos esforzamos en dedicar tiempo a la oración, sabremos reconocer las artimañas del enemigo, porque de acuerdo como tú vayas creciendo espiritualmente, así van a ser los ataques del enemigo. Son diferentes etapas que el enemigo utiliza para atacar al pueblo cristiano, para atacar a todo aquel que se esfuerza en presentarse delante de Dios, porque el enemigo sabe que si corta la oración del cristiano, lo va a destruir poco a poco, lo va a ir destruyendo. Poco a poco lo va a ir destruyendo. Hasta cuando el cristiano esté totalmente frío. Y no olvides que en estos días, en cualquier momento, podrá pasar nuestra generación y sigamos proclamando al mundo entero que Cristo viene. Que afirmes tu fe, que alistes tu lámpara, que tus buenas obras vayan contigo a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Pero ¿cómo vas a despertar el amor por el prójimo? ¿Cómo vas a ir cambiando tu carácter? ¿Cómo vas a cambiar si el pecado está a la puerta, como fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en la antigüedad? Solamente podremos salir adelante en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tan fuerte que está sobre la faz de la tierra, en oración y confiando en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos guiará, que Él estará con nosotros. Y como veíamos ayer en Romanos, que todo aquel que confíe en nuestro Señor Jesucristo no quedará defraudado, no quedará defraudado. Dice el Salmo 5:3: oh Jesús, de mañana oirás mi voz. Si temprano te presentas delante de Dios, te presentas delante de nuestro Señor Jesucristo, tenlo por seguro que Dios te oirá antes de cualquier actividad que tú realices.
Si vas a tener una salida, si vas a emprender algo, preséntalo delante de Dios. No media hora antes de salir, no 5 minutos antes de salir, donde solamente te dé tiempo de decir, Padre, voy a salir y pongo mi día en tus manos. No, porque hay mucha necesidad. Está la amenaza para todos nosotros sobre la faz de la tierra en este tiempo, que están llevando un plan de genocidio a nivel global. ¿Cómo vas a estar despierto para saber ver en medio de la manipulación de todos los medios que están haciendo? ¿Cómo vas a saber distinguir si no hay suficiente tiempo en la oración? Si hoy tú estás vivo y no te has inoculado lo que hoy están poniendo sobre la humanidad, pues te invito a que no lo hagas, para que no formes parte de la historia y que perezcas en un corto tiempo. Pero no lo hagas por tus fuerzas, hazlo mediante nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos solos, los tiempos apartados son los preciosos para orar. Con esto que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no debes de orar en público, pero las oraciones donde vas a desahogarte delante de Dios, donde te vas a dejar llevar, donde te vas a integrar, donde te vas a derramar, es en los tiempos a solas, delante de Dios, en la congregación, en público, en tus alimentos. Son oraciones cortas que vamos a elevar. Cuando vas a comer, no te vas a poner a orar 1 hora, no te vas a poner a orar 2 horas. En público, si es que no te da vergüenza orar, no te vas a poner a orar 3, 4 horas. Ahí son momentos en los cuales son momentos breves, que daremos gracias a Dios, sea porque llegamos bien, sea porque vamos a salir, sea porque vamos a orar por alguien, sea porque vamos a participar de nuestros alimentos. Pero en los tiempos que nos vamos a derramar delante de Dios en la oración, es en los tiempos a solas. Ahí, en esos momentos, es donde vas a platicar con nuestro Señor Jesucristo todo lo que te pasa, todo lo que te sucede. En esos momentos es donde vamos a pedir fortaleza, porque en este mundo el ser humano cambia a cada momento. El ser humano cambia conforme va caminando, conforme va viendo cosas. El carácter del ser humano va cambiando. No es el mismo todo el tiempo, pero estaremos despiertos a esos cambios, pero solamente orando. A veces los cambios del ser humano son para bien y a veces los cambios son para mal. Orando vamos a vencer. Orando se irá yendo de nosotros el ser pecaminoso. Orando vamos a recibir la sabiduría de parte de Dios. Orando venceremos. ¿Cuántas personas hoy en día están enfermas? Y el pueblo cristiano viviendo una vida tibia, viviendo una vida conforme a sus propios criterios.
viviendo una vida como si no estuviéramos en guerra. Estamos en guerra. El pueblo cristiano, ore o no ore, la guerra se está llevando a cabo. Pero si estás dentro de la iglesia, es para que ores por tus seres queridos, por tus hermanos, por tus papás en la carne. No es para que vivas una vida a medias delante de Dios. No es para que vivamos una vida tranquila. Es tiempo de volver a Dios, pero por medio de la oración, muy de mañana. Cuando nuestro Señor Jesucristo tenía un tiempo a solas, Él se iba a orar. Hasta lo buscaban. ¿Cuántas veces te has perdido? Y tus familiares, tus amigos tienen que buscarte. Lamentablemente en este tiempo, lo vemos reflejado en el fin de año. Muchísimos se entregaron al pecado, aún siendo cristianos. Se entregaron al alcohol, se entregaron a la fiesta, integrándose al pecado en ese día. Pero como vimos el día de ayer, delante de Dios no hay nada oculto. Delante de nuestro Señor Jesucristo nada está oculto. ¿Cómo va tu año? ¿Cómo va iniciando este año que Dios te dio? ¿Estás igual que el año pasado? ¿Estás igual que el año pasado en estos días igual? ¿O estás peor? ¿O vas mejorando? En eso es lo que nosotros debemos de meditar, porque no olvidemos que el día que tú y yo nos presentemos delante de Dios, el libro de nuestros hechos será abierto. Y ahí veremos quién realmente vivió una vida conforme a la voluntad de Dios, quién realmente vivió conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, si ese día no quieres pasar vergüenza, hoy humíllate delante de Dios. Hoy pida a nuestro Señor Jesucristo que te cambie. Hoy pida a nuestro Señor Jesucristo que te moldee conforme a su voluntad, no conforme a los deseos de la carne, conforme a la voluntad de Dios. Hoy es el día. Hoy es el momento. Si realizas un ayuno, no lo publiques, ni antes, ni durante, ni después, porque si así lo haces, no vas a recibir de parte de Dios lo que tú le pidas. Si hoy estás sano, dale gracias a Dios. Si hoy en esta parte del mundo que estamos llegando ya al día número 4 del mes, y tienes el privilegio de estar vivo y sano en tu cama descansando, dale gracias a Dios. ¿Cuántos himnos hay en el internet? ¿Cuántos himnos hay ahorita en el internet que solamente tecléalos y búscalos ahí, dándole gracias a Dios? No seamos ingratos. Que al llegar el término del día solamente agarramos, nos dormimos y nos olvidamos de que existe Dios. No, al contrario, al llegar el día, si sales de casa y vuelves a tu casa y todo está en paz, tranquilo en tu hogar, dale gracias a Dios. Pero por medio de la oración, arrodíllate, dobla tu rostro y dale gracias a Dios. No te duermas sin agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Dice
Marcos capítulo 6, verso 46 y 47. Marcos capítulo 6, verso 46 y 47. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. A veces buscamos el reconocimiento al hacer las cosas, y nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que realizó, cuando anduvo en el pueblo de Israel, nunca buscó la gloria, nunca buscó el reconocimiento. Al contrario, hubo una vez que intentaron nombrarlo rey porque sabían que era el profeta que iba a ser enviado, sabían que era el enviado, pero él se apartó y se fue a orar. En este tiempo, apenas si pasa de nosotros el tiempo de prueba, el tiempo de aflicción, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar. Pero cuando vuelve la enfermedad, cuando vuelve el problema, es cuando ahí nos acordamos de Dios. Ahí cuando nos acordamos de Dios. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas van marchando bien, nos olvidamos de Dios. Cuando oremos, no busquemos el reconocimiento de las personas al orar, porque es lo que muchos predicadores hoy están enseñando, que tú tienes el poder para ordenarle a Dios, que tú tienes el poder de exigirle las cosas a Dios, y no es así. Si nos presentamos de esa manera delante de Dios, no vamos a recibir nada, porque al orgulloso Dios lo ve de lejos, al altivo Dios lo ve de lejos. Como dice Hebreos, la cita que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, con ruegos y súplicas, oraba. Hoy yo te invito, si has apartado de ti la oración, vuélvela a tomar. Vamos ahí al Salmos 63, capítulo 63, verso 1. Salmos 63, 1, y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra ya árida, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Porque tenemos que llegar a ese nivel, tenemos que llegar a ese momento en el cual vivamos solamente deseando a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llegar a ese momento
en el cual las cosas del mundo, todo lo que el mundo ofrece, tenemos que llegar a ese momento en el cual nosotros lo rechacemos y de corazón busquemos a Dios. Así como está la humanidad en este tiempo, es por causa de muchos que se han apartado de Dios aún sabiéndolo, aún teniendo conocimiento, le han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Como veíamos el día de ayer, nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestras manos el regalo de la vida eterna, pero por el pensamiento de muchos que nada ha pasado y que nada pasa, ver para creer, o que peco y nada sucede, espérate, el día que venga la corrección de parte de Dios, el día que venga la reprensión de parte de Dios, para ti cristiano, ay de ti, ay de mí en aquel día cuando venga el castigo de parte de Dios, porque no vivamos pensando que si pecamos y nada pasa, y volvemos a pecar, y volvemos a pecar, solamente estamos acumulando para que el día de la corrección, la ira de Dios vendrá sobre nosotros como pecadores o como impíos. Porque no pensemos que si cometemos pecados, o los pecados de muerte que habla la Escritura, no pienses que si ahí escondidas te tomaste una cerveza, te tomaste... Si no pasó nada, no pienses que ahí se quedó. No pienses que ahí solamente quedó. No. Si no ha pasado nada, es porque nuestro Señor Jesucristo en su infinita misericordia, tú cristiano, conocedor de la palabra, quiere que te arrepientas. Porque si has pecado, has desobedecido a nuestro Señor Jesucristo, y aún no viene la corrección de parte de Dios, es porque Dios te ama y quiere que te arrepientas. Pero ¿cómo va a haber el discernimiento en ti si no oras? Vuelve a orar, cristiano. Vuelve a orar y pide perdón a Dios en oración. Lo que dice este salmo: Dios, Dios mío, ¿eres tú? De madrugada te buscaré. Si tienes un problema, si tienes a un ser amado, a un ser querido enfermo, de mañana, de tarde, de noche, no te canses de orar. Si en tu hogar hay problemas, si en tu hogar hay algo que no puedas llevar, en oración preséntalo delante de Dios. Pero no esperes recibir el favor de Dios si no oras. ¿Cómo se va a apartar de ti el deseo por las cosas del mundo si no oras? No hay otra manera por el cual el anhelo de las cosas del mundo se aparten de ti. Solamente hay una: por medio de la oración delante de nuestro Señor Jesucristo. Solo nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de perdonarte si has pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de levantarte si has desobedecido. Porque como cristiano, si cometes algún pecado, has desobedecido, y peor aún,
Si ya tienes conocimiento de la palabra y pecas, te conviertes en un impío. Y déjame decirte que en la Escritura, para nosotros como cristianos, conocedores del verdadero evangelio, si pecamos, no somos pecadores, somos impíos. ¿Quién es un impío? Es alguien que peca ya sabiendo. Y sobre los impíos hay una condenación muy fuerte. Dice el Salmo 119, verso 147. Salmos capítulos 119, verso 147. Dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que amaneciera, antes que salga el sol, nosotros debemos de clamar, nosotros debemos de orar y esperar a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sea que estés pasando, déjame decirte que sí hay una salida, que sí hay salvación, que sí hay socorro y auxilio, pero solamente está en las manos de quien tiene el poder de darte la fortaleza y saber qué hacer, y es en nuestro Señor Jesucristo. Los momentos perfectos y preciosos para orar son los momentos a solas, donde nadie sepa, donde nadie te vea. Esos son los momentos perfectos y hermosos para orar, porque son momentos donde nadie te interrumpe. Cuando vayas a orar, apaga tu teléfono. Cuando vayas a orar y estás en casa, pide a tu familia que te dejen a solas en ese momento, porque no es tiempo perdido. Al contrario, es un momento en el cual, si estás cansado, si no sabes qué hacer, al contrario, en ese momento vas a ir a quien tiene todo el poder de levantarte si has caído. Solo en Jesús, solo en nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 23. Dice el Evangelio de Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Nuestro Señor Jesucristo llevó una vida de oración. Era su vida orar, pero por un propósito. Uno de los propósitos de la vida de oración que llevó nuestro Padre en los días de su carne era para que tú y yo de ahí tuviéramos el ejemplo. Como vimos en la primer cita, ruegos y súplicas, no mandando, no ordenando. Y así, si lo hacemos así, nuestra carne se va a debilitar y lo que se va a fortalecer va a ser nuestro espíritu. Esos serían y son los momentos más preciosos que habría para ti, para mí. Platicar con nuestro Padre,
y nuestro Padre es nuestro Señor Jesucristo, Creador tuyo y de mí, que de Él nada se puede esconder, que de Él nada se escapa. Todo lo que tú hagas, Dios lo ve, Dios lo está viendo. No te encierres en tu pensamiento que solo Dios te puede juzgar, porque si llegas a tener este pensamiento, ojo, la magnitud del pensamiento que muchos tienen, que solo Dios los puede juzgar. Yo pregunto, ¿no te da miedo ese pensamiento? Porque si llegas a tener ese pensamiento, es el dador de la vida, es el consumador de la vida, que te va a juzgar a ti y a mí. ¿No te da miedo caer en las manos del Dios vivo? Porque dice Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Caer en las manos del Dios vivo, nada ni nadie podrá librarte el día que venga el castigo de parte de Dios. Nada sobre la faz de la tierra podrá librarte. Pero para que eso no suceda, humíllate. Ven a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado. Y si tú así lo haces, Dios es amplio en perdonar, Dios es amplio en misericordia. Ven a los pies de tu Creador, ven a los pies del Salvador del mundo, intercede por todos los seres humanos, intercede por los pastores, intercede por todos los enfermos en los hospitales, por tus familiares en la carne. Porque hoy los tienes, mañana no. Hoy tienes a tus hermanos, hoy tienes a tus papás, mañana ya no los tendrás. ¿Cuál va a ser el último momento por el cual tus hermanos te van a recordar? ¿Cuál va a ser el último momento por los cuales tus papás se van a acordar de ti? ¿Va a ser un momento en el cual, bebiendo y fumando y diciendo malas palabras, te van a recordar? No. Como cristiano, que sea un momento en el cual tú los invitaste a venir a Cristo. Que sea un momento en el cual, si había problemas, si había errores, si había una debilidad, tú fuiste el medio de animarlos de venir a Cristo. Pero si al contrario te integraste en el pecado, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, ven al trono de la gracia. Y Dios es amplio en perdonar. Ven a Jesús. Ven a nuestro Señor Jesucristo, no tardes más, no te esperes más. Dice Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esta noche que nuestro Señor Jesucristo pasó orando fue cuando sucedió la elección de los apóstoles. Pero hoy, orar 1 hora,
2 horas nos cansa. Pero participando del pecado, ahí sí no hay sueño. Participando en las fiestas del mundo, ahí sí no hay cansancio. Y lo más triste es que se le da la espalda al creador del mundo, a tu creador, a tu Padre. En las fiestas, en los bailes, en las reuniones, ahí sí no hay cansancio, ahí sí no hay preocupaciones. Pero ¿por qué para orar sí lo hay? ¿Por qué para estudiar la Escritura sí lo hay? No permitas que eso siga pasando. No permitas que eso siga sucediendo. Hay que volvernos a nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos una noche, que sea para consagrarnos a Dios. Principalmente si eres predicador, principalmente si impartes palabra. Debemos de vivir una vida de oración, porque para los cristianos tibios, para todo aquel tibio que esté dentro de las iglesias, si no se arrepiente, fuerte será la reprensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vienes humillado al Padre, Dios te va a perdonar. Por medio de la oración es que se va a fortalecer tu espíritu. Por medio de la oración es que tendrás el valor de hacerle frente a todo lo que viene. Porque a través de la oración vas a ser lleno del Espíritu Santo. Porque a través de la oración aprenderás a amar a tu prójimo. A través de la oración aprenderás a amar a Dios. Aprenderás a amar a nuestro Señor Jesucristo, a tu Creador, a tu Salvador. Porque cada vez que pecas, hieres el corazón del Altísimo. Cada vez que el género humano, cada vez que los cristianos pecan, hieren el corazón del Padre. Cada vez que el cristiano peca, vuelve a crucificar al Creador, no con palabras, con hechos. El seguir a Cristo lo es todo. Tenemos el ejemplo de los apóstoles, de los profetas, de todos los reyes que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Uno de los distintivos era que cuando salían a hacer algo, primero oraban. En los tiempos de los profetas, acudían al profeta, y si el profeta les decía que no fueran, no iban. Pero en este tiempo, si al cristiano le dicen no, es el fin del mundo. Pero por la libertad que Dios te dio a ti y Dios me dio a mí, por esta libertad vamos a ser juzgados. Por esta libertad que Dios nos ha dado, vamos a ser juzgados, como dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hoy yo te invito a que apartes estos tiempos para orar, para que apartes estos tiempos para entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y así, grandes cosas veremos, grandes cosas estarán delante de nuestros ojos, y aún en vida, grandes cosas vamos a ver, porque estamos aprendiendo a orar, porque muchas corrientes doctrinales han apartado al pueblo de Dios. Pero si hoy estamos aquí, todavía,
es porque hay muchísima necesidad. La mies es mucha y los obreros son pocos. Levántate, cristiano. Levántate a orar. Pelea la buena batalla. Pelea por nuestro Señor Jesucristo. Pelea para Él. Porque en tu vida ya no mandas tú. Tu vida no es tuya. Porque al venir a Cristo, te volviste un servidor, te volviste un esclavo de Cristo. Y no hay más lugar mejor donde podemos estar que estar con nuestro Señor Jesucristo. Porque si estás fundado sobre la roca, vendrán vientos, vendrán problemas, pero si te afirmas en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, nada te va a suceder. Este es el inicio de una serie de videos que estaremos transmitiendo, si nuestro Señor Jesucristo lo permite, de hoy en adelante, aprendiendo a orar, porque la oración es vital para el ser humano, es vital para el cristiano, es vital para cada uno de nosotros en este tiempo. No oraciones arrogantes, no oraciones con interés propio, no oraciones esperando a recibir, no. Oraciones hechas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Aparta estos momentos para orar. Te invito a que compartas este mensaje. Te invito a que compartas este mensaje a alguien más. Algún cristiano que tú veas que está dejando de orar, comparte este mensaje. Si tú lo haces, habrás cumplido la orden de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo lo permite, nos vemos el día de mañana a esta misma hora con una nueva reflexión. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga y no se olviden de orar. No se olviden de orar por las autoridades, por la humanidad, por los que están predicando, por los enfermos, por los necesitados, y cada vez que puedas, haz una buena obra. Cada vez que puedas, predica la palabra. Cada vez que puedas, imparte el mensaje. Ganemos más almas para nuestro Señor Jesucristo. Como dice un canto, orando sin cesar, venceremos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga grandemente.